Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta que es su casa. Hoy queremos compartir un tiempo en casa y queremos venir a invitarte a escudriñar un poco las escrituras y ver qué es lo que el Señor nos habla en Deuteronomio 13:4. El día de antier el Señor me estaba hablando sobre esto y a veces nos cuesta trabajo poder venir y comprender con profundidad lo que dice un versículo. Hoy te invito a que desmenucemos y podamos venir y entender cada palabra de lo que dice. Dice Deuteronomio 13:4. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos y escucha su voz y aférrate a Él. Aquí hay varias palabras que vamos a buscar el significado y vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de ellas. La primera dice sirve. La palabra servir significa ser apto o útil, ¿verdad? ¿Para qué? Para algo, es el fin para algo que fue diseñado o fue capacitado. En la concordancia nos habla que puede ser compararse o es una similitud de adorar, ministrar u obedecer. Y el Señor en Marcos 10:45 nos dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida al rescate de muchos. Tú y yo somos cristianos. Tú y yo venimos a servir. Ese fue el diseño que el Señor tiene para contigo y para conmigo. Entonces entendamos primeramente que nosotros fuimos diseñados para servir y el Señor nos está invitando a servir a través de este versículo. La siguiente palabra dice, sirve únicamente al Señor tu Dios. Dios, sinónimo de Altísimo, de Jehová, de Padre, de Señor. En el diccionario nos habla de un ser sobrenatural, único, al que se rinde culto. Es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. En Deuteronomio 4:29 el Señor nos dice, aunque sus características, pero desde ahí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón, de toda tu alma. Quiero citar un poquito. Aquí también nos dice que aunque las características son distintas según las religiones, el cristianismo, Dios es eterno, omnipotente, perfecto e infinitamente bueno y justo. O sea, si nosotros servimos a un Dios justo, nosotros ¿cómo tenemos que ser? Justos, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo ser justos. En días pasados escuchaba una hermana que decía, a veces me cuesta trabajo poder venir y ser justo con mi prójimo. Pero cuando yo llegué al Señor, entendí que tenía que regresar el cambio cuando me daban de más. Muchos quisiéramos que nos dieran de más, ¿verdad? Pero a quedárnoslos. Pero no. La justicia de Dios es ser recto y regresar ese cambio. Yo te invito a que tú entiendas el ejemplo del Señor, lo que tú y yo tenemos que ser. El siguiente dice, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme. La palabra temor en el cristianismo, el miedo está relacionado con el comportamiento del individuo y la conciencia. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El impío, aquella persona que tiene culpabilidad, que tiene cargos en su conciencia, siempre está temeroso. Pero por otro lado, el temor benigno, este es un temor reverente, incluso incluye el respeto, la obediencia. Tú y yo tenemos que ser obedientes a Dios.
La palabra de Dios nos enseña algo en Proverbios 1:7. Nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desperdician la sabiduría y la enseñanza. Yo te invito a que tú reflexiones sobre este versículo. Lo que la palabra de Dios nos enseña a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, nos enseña a aprender a tener una vida de excelencia para con Dios, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo y pensamos que tenemos que quedar bien con nuestro prójimo o con aquellos que son los que están a nuestro lado. Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es quedar bien con Dios. Siguiente dice, sirve únicamente al Señor tu Dios, teme y solamente a Él obedece. La palabra obedecer viene del término obediencia, con origen en el latín obedientia. Está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar, cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. En Juan 14:13, el Señor nos habla de esto. Dice que Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Si tú amas a Dios, si tú realmente obedeces a Dios, ahí vas a demostrar ese amor. Pero independientemente, Dios vivirá en ti. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que Él habite en nuestro corazón, ¿verdad? Que Él pueda venir y reflejar lo bello que hay en este templo, que es tu cuerpo. Y vamos con la siguiente. Dice, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él, obedece sus mandatos, escucha. La palabra escucha es activa, es una técnica y estrategia que específicamente de la comunicación humana. Obstáculos le impiden escuchar con eficiencia. Muchas veces ponemos cosas antes para poder escuchar la voz de Dios. Dejamos que cosas nos estorben para poder escuchar la voz de Dios. A veces no me quiero ver en contra de algo, ni quiero satanizar las cosas, ¿sí? Pero muchas veces vemos más la televisión que en vez de escudriñar la palabra. Vemos películas en vez de venir y estar adorando a Dios. Podemos venir y tener otros afanes, ¿verdad?, que nos pueden estorbar y escuchar con eficiencia la voz de Dios. Algunos de los obstáculos que impiden que escuchemos con eficiencia, y debemos ser conscientes de estos para poder superarlos, son 4 puntos, y te invito a que reflexiones en ellos. Atención dividida. El tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo nos coloca al usuario en una posición inadecuada e incómoda. Segundo, la atención a nosotros mismos. Comprometemos nuestra capacidad de escuchar a la otra parte, pero muchas veces lo que hacemos, esperamos que nos escuchen, pero no somos claros para poder hablar y que aquella persona nos entienda. El punto número 3 es fingir que escuchamos a los demás. A veces estamos en una reunión, estamos platicando y a veces estamos ajá, y seguimos hablando, pero no entendemos a aquella persona, no la escuchamos, no ponemos atención. Yo te invito a que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? El cuarto, quitarle importancia a lo que el otro dice, únicamente porque tenemos creencias distintas o gustos distintos, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor nos habla es de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tú quieres ser escuchado, lo primero que tienes que hacer es empezar a escuchar a tu hermano. Es empezar a amar a aquel que está a tu lado dando un testimonio, ¿sí? Porque no puedes ser un monólogo en medio de 10 personas.
Eso es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Y en Deuteronomio 28:1 nos habla, dice el Señor, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordenó, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. No es que el Señor nos vaya a poner como presidentes, que nos vaya a poner como gobernantes, no. Nos va a poner en un lugar de honra espiritualmente, ¿sí? Y lo que tú y yo necesitamos es honrar a Dios con nuestra vida. Y el último, dice, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos estado en situaciones donde tenemos que aferrarnos a algo? Nos cuesta el esfuerzo, tenemos que venir y aún hasta venir y cansar todas nuestras fuerzas. En la palabra aferrar, en la Biblia nos dice que es como asir o tomar. Y la palabra aferrar viene del transitivo agarrar con mucha fuerza. 2 o 3 de sus compañeros lo aferraron por la espalda, ¿verdad? Voy a citar en lo que estuve escudriñando el diccionario para poder venir y entender la palabra aferrar. Habla de que cuando una vela en el velero la bajan, se tiene que aferrar al palo que está abajo, ¿sí? No al asta, al palo que está abajo. Y en ese la tienen que aferrar con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque los vientos en el mar pueden venir y moverla de un lado a otro. Y la embarcación puede naufragar. El Señor nos habla de que tenemos que aferrarnos a Él. Y en el Salmo 63:8 nos dice esto. Los integrantes del sector, se me fue aquí, perdónenme. Dice, a ti se aferrará mi alma, tu diestra me sostiene. Si yo me aferro a Dios, la diestra de Dios me sostendrá, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo, lo mencionaba hoy en una reflexión que estábamos grabando y te decía, ¿qué tan difícil ha sido este tiempo para ti? Este tiempo ha sido un tiempo para meditar, para venir, entender y comprender quién es tu pastor. El Señor nos habla en los Salmos y nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. A pesar de cómo estemos viviendo este momento, yo te invito que tú puedas venir y estar en todo momento tomado de la mano de Dios. Que tú puedas venir y entender el propósito de esta palabra, ¿verdad? Es algo que Dios te está hablando y Dios tiene para ti. Si tú realmente quieres servir a Dios, tú quieres venir y agradar a Dios, tú quieres exaltar el nombre de Dios, yo te invito a que medites en esta plática y guárdala en lo más profundo de tu corazón, para que el día de mañana, cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te diga, buen siervo fiel, adelante. Muchas gracias por tomar un tiempo para escucharnos, para venir y aprender más de la palabra. Te invitamos a que tú sigas estando con nosotros y teniendo este tiempo en casa a través de esta página. Te bendecimos y te pedimos que no dejes de buscar a Dios y que día a día honres a Dios con tu vida. Dios te bendiga.